Sí quiero, Emilio, no sé lo que es, pero sí quiero hablarlo, por supuesto. Ángel, que el MP3 te parezca algo viejo, ya sí que me hace sentir a mí viejo. Te la tengo grabada, martillazo en la cabeza, y cuando estás comentando de que forma parte de tu infancia y demás, pues precisamente lo que estamos comentando, sí que es verdad que hay ciertos objetos que a lo mejor los tienes en casa guardados, no te acuerdas. Mira, si hubiese aparecido en carne, en Radio 3 en los 80, hubiese sido un desastre porque yo en los 80 era imbécil, entonces no podría haber hecho nada interesante. Pero si te pudiesen conceder un deseo, yo, imagínate, tengo ese poder ahora mismo y te puedo conceder un deseo de recuperar un solo disco de esos, que supieras tú que es el tuyo, que yo te lo voy a encontrar en Wallapop porque el que te lo robó te lo puso y yo sé que va con tu firma y lo encuentro, ¿cuál sería el que te gustaría decir? Este sí o sí me encantaría tenerlo. Lo que pasa es que ahora nuestros podcasts pueden gustar más o menos, pero no tienen, ¿cómo decirlo? Y lo digo con cariño, sobre todo por el tuyo, Tony. Sayonara, baby. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea la hora del día y el momento en el que nos estés escuchando. Yo soy Tony Moya y esto es Sayonara, Baby, el podcast de cine y series donde aprovechamos cualquier excusa para hablar del tema que nos apetece, que nosotros de otra cosa no sabremos, pero de hacer un podcast menos todavía. Tecnología, algo que suena a moderno, a futuro, a vanguardia. Algo que sin embargo acompaña al hombre desde que es hombre. Siempre hemos querido hacernos el camino más fácil. Y para ello ha habido personas que se lo han complicado y mucho para facilitar procesos, esfuerzos y divertimento. La tecnología existe hace aproximadamente 2,8 millones de años y surgió en la prehistoria, en el periodo paleolítico o al comienzo de la muy arcaica Edad de Piedra. En ese momento, los primeros homínidos, los hombres de las cavernas, desarrollaron las primeras herramientas realizadas con piedra y huesos. Llegó el trabajo de los metales, estudio del firmamento, el motor de vapor, la imprenta, la industrialización. El progreso a marchas forzadas. Viajamos por tierra, mar y aire y salimos al espacio exterior. Las últimas décadas han sido frenéticas y ahora, algo que apareció hace apenas 10 años, ya nos suena a viejo, obsoleto. O puede que no. Hoy vamos a traer un tema, sé que me repito y muchas veces lo digo, es un tema un tanto raro. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de cine y de series exactamente, pero como tengo la excusa de que también opinamos y utilizamos lo que es este séptimo arte para poder hablar de lo que nos apetece, que para algo es nuestro podcast, pues me he cogido un tema que me gusta y que me apasiona, y es la retrotecnología. Pero le hemos dado un enfoque muy concreto y es que hay tecnología que parece, o de momento nos lo está demostrando, y es que se resiste a morir. ¿Por qué? Pues ahora vamos a divagar y vamos a intentar hacer pronósticos y llegar a algunas conclusiones varias y a lo mejor nos equivocamos o a lo mejor no, pero también me gustaría que vosotros en la caja de comentarios luego nos lo vayáis poniendo. También me gustaría saber si creéis que tienen función o no actualmente estas tecnologías que vamos a poder ver y tratar hoy por aquí. Y para ello lo que he hecho es traerme a dos compañeros ya de plataforma. Tenemos al gran Emilio, que ya nos concedió una visita por aquí, se atrevió una vez y ha querido repetir, no sabemos cómo, pero se ha dejado. Y como amante de la tecnología y del mundo digital nuevo que es, digo, pues Emilio, lo que voy a hacer es todo lo contrario. Quiero que hablemos de lo viejo y a ver cómo se enfrenta y cómo tiene esa lucha, casi que a muerte podríamos decir ya, con las nuevas tecnologías. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Tony. Para mí es muy fácil porque como soy un viejuno rancio de los 60, es fácil conectar con esa realidad.
Muy bien, ya veremos cómo sale la batalla luego, aprovechando tu experiencia. Y por supuesto, tenemos aquí al fan número 1 de Goku, aunque luego dice que está sobrevalorado. Y muestra de ello es su camiseta de Dragon Ball con la que nos visita hoy. Ángel, muchísimas gracias por prestarte. Hoy tú vas a ser la voz joven del programa y no sé si estás preparado para un enfrentamiento como el que tenemos. Yo preparado no estoy nunca, Tony. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues venimos hoy de mero espectador. Hoy vengo a aprender, a nutrirme de información. Os voy a dar una pequeña referencia, y es que Emilio viene desde el podcast Carne de Bit, que luego él nos hablará un poquito de él, que algo de tecnología toca. Podríamos decir que incluso filosofía. Y últimamente está tocando muchos temas que a mí me encantan, sobre todo con el tema de la IA, la inteligencia artificial. Y creo que también podemos sacar un poquito de relación con todos los cacharritos que vamos a hablar hoy. Y Ángel también le gusta mucho la tecnología, sobre todo lo que son los mandos y las videoconsolas. Viene desde Estamos al Mando, aunque es compañero ya habitual en todos los programas, podríamos decir que estamos aquí en Sayonara Baby. Y creo que también pues tiene bastante que decir al respecto. Así que una vez que sabemos la temática y los invitados, solamente me queda decir ¡comenzamos! Y entre todos esos aparatos que he ido recopilando y que he ido viendo, y digo aparatos porque no sé cómo nombrarlos, espero que me entendáis, hay uno que a mí me llamaba mucho, pero que mucho la atención, sobre todo cuando era pequeño. Tardé muchísimos años desde que lo vi la primera vez hasta que pude manejar uno. Para mí era ciencia ficción pura y dura. Y eso es el fax. La máquina de fax. Un teclado. Una bandeja de entrada. Otra de salida. Entre ellas, un motor de velocidad gradual que gira los rodillos y un lector óptico. Finalmente, tiene un cable que conecta la máquina con el mundo exterior, es decir, con la línea de teléfono. Cuando se inserta un documento en la bandeja de entrada y se teclea el número del fax al que se quiere enviar el documento, el papel pasa por los rodillos y por el lector óptico. El lector óptico proyecta una luz verde muy intensa que se refleja en el documento y vuelve al lector. El papel acaba en la bandeja de salida. Se crea una copia del documento en forma de señal eléctrica y se transmite a través de las líneas de teléfono hasta otro fax donde se imprime. Así se envía la copia. El fax, imagino que todo el mundo lo conoce, o a lo mejor la gente más joven le suena a chino cuando se lo nombramos, pero era un aparato en el que tú podías poner una hoja de papel, marcabas un número de teléfono y lo mandabas hasta otro dispositivo que podía estar en la otra punta del mundo y reproducía esa misma imagen. Hoy en día, con un WhatsApp o algo así, parece una nimiedad, parece incluso hasta una tontería. Pero hubo una época en la que eso era futurista. ¿Tú lo has trabajado alguna vez? ¿Lo has tocado, Emilio? Sí, lo que pasa es que yo lo trabajé de una forma diferida. Yo como buen fan de la tecnología digital, empecé a usar fax, pero mediatizados con el ordenador. O sea, yo conectaba el módem al ordenador y por ahí recibía los faxes con programas específicos de fax del ordenador y los imprimía por la impresora matricial. Eso sí, era una impresora lo más rudimentaria para este tema, pero bueno, salían bien. Lo que pasa es que, claro, el fax, comprarte un fax, si realmente no tenías un volumen de faxes importantes, era una compra importante porque eran aparatos caros. Entonces, cuando aparecieron los programas para el ordenador que podías llevarlo a la impresora, pues era un avance porque no necesitábamos. Correcto. Actualmente el sustituto natural fue el email prácticamente. En el sector comercial se utilizó muchísimo, ahí es donde yo lo vi ya por primera vez en funcionamiento para generar pedidos, donde había incluso gente que tenía unas plantillas, donde solamente rellenaba el número de 2 de estos, 4 de aquellos, 5 de estos, una firma abajo y urgente, por supuesto, lo urgente siempre había que marcarlo cuando lo mandabas.
se realizaba una llamada de teléfono con ese sonido característico también. Los primeros lo tenían, como los modems de 56K. Y Ángel, tú que has trabajado mucho en el mundo comercial, ¿has llegado a vivirlo? ¿Lo sigues viviendo? ¿Tienes algún cliente todavía que te dice mándamelo por fax? Oh, ¿Te imaginas? No, yo la verdad que no. Me suena que de pequeño una vez en casa tuve uno, pero no estoy seguro si era un fax o un burofax. Puede ser que fue la evolución del fax. Es que ya me tengo lagunas y me bailan un poco los conceptos. Tampoco sé qué gran diferencia hay entre uno y otro. A lo mejor Emilio aquí puede arrojar algo de luz. Bueno, el burofax realmente era un fax certificado, pero no era, digamos, era la misma tecnología, ¿no? Pues, lo que digo, no he tenido ni experiencia yo con esto. Yo sé que mi padre sí que lo ha utilizado en casa, que lo recuerdo cuando yo era pequeño, pero yo ya viví la era del internet y lo que tú dices, ¿no? Llegó el email y todo esto de tener que imprimir mensaje instantáneo. No lo llegué a vivir jamás. Me hizo mucha gracia porque la película Regreso al Futuro 2, en la que viajaban al futuro, es uno de esos elementos que salen, donde le llega un fax al padre de Marty McFly, donde le pone despedido. Que lo despiden, ¿no? Despedido. Y sonaba como algo... Claro, era el año 2015 cuando se recibía un mensaje dentro de un papel. O sea, imaginaros. ¡Nadie me llama gallina, Needles! ¡Nadie! Gracias, fin de videocomunicación AT&T. ¡McFly! ¡Fujitsu-san! ¡No ha sido idea mía! ¡Ha sido Needles! ¡Él es el que está detrás de todo! Usted era su cómplice, era ilegal y lo sabía. Está despedido, le tenía una trampa. ¡No! ¡Lea mi fax! ¡No puedo ser despedido! Está despedido. ¡Me ha despedido! Está despedido. ¡Oh! Está despedido. Está despedido. Está despedido. Y era algo que era, o sea, prácticamente convivía con la fecha de lanzamiento de lo que es la película, pero lo ponían como algo muy, 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 muy futurista. Y lo que sí que era curioso era el cómo se representaba, como que había faxes por todas partes. Lo que podría ser ahora la sustitución de las pantallas o los móviles o las tablets, ¿no? Que prácticamente en cada habitación ahora de una casa puedes encontrar una pantalla, casi seguro. Os voy a decir la última vez que yo he visto uno, y fue hace apenas unos meses. Fui a una delegación de Seur, en la zona en la que vivo, y lo tenían ahí. Y encima, casualmente, llegó uno delante de mí. Mientras yo esperaba que tenía que recoger un paquete, llegó y las chicas lo comentaban. Dice, este trasto no vamos a poder tirarlo nunca hasta que no nos quitemos a estos dos clientes de encima. Y ahí tenían un fax. Emilio, ¿tú la última vez que tuviste un contacto o viste uno te suena? O en el museo, aunque sea. Bueno, a museos, yo como soy muy de visitar museos, hace un par de semanas visité un museo de etnografía o etnología, mejor dicho, de Valencia, y sí, había fax allí, pero como ya pieza de antigua, ¿no? Y así usar, pues la verdad es que ya hace décadas, ya no años, décadas. O sea, es un tema que, por suerte, ha mejorado mucho las opciones que tenemos. Y sobre todo porque estamos hablando de máquinas pues que daban muchos problemas porque usaban un papel especial, un papel térmico, caro, que a veces también se atascaba, que además los faxes eran caros, tanto de transmitir como de reproducir, y entonces pues yo me alegro de que esta tecnología se haya superado, porque aunque era muy práctica en su momento, comparado pues con todas las soluciones que tenemos ahora, pues se ha mejorado. Has mencionado antes lo de la impresora matricial, ya que lo has sacado a colación. Siguen estando vigentes, hay unos usos muy concretos, es verdad que son muy de nichos, pero siguen estando ahí. Y como curiosidad me explicaron que es el sistema de impresión más longevo que existe. Es decir, si tú un papel que imprimes con una impresora matricial puede aguantar tranquilamente, está calculado unos 200, 250 años. Cosa que un folio actual, la tinta líquida no, la impresión por tóner tampoco. Entonces se usa casi como una especie de seguro de vida. Ciertos documentos importantes, ciertas referencias se guardan en ese tipo de papel y con esas impresoras. Sí, la impresora matricial además tenía un componente sadomasoquista, ¿no? Porque por una parte te daba el gustito de imprimir algo que necesitabas sacar porque era el resultado de un trabajo que habías hecho, pero luego tenías el sufrimiento de aguantar el ruido espantoso que generaba, ¿no? Lo cual pues era esa historia. Sí, además tiene un componente muy chulo y es el papel infinito, que eso no lo han replicado después.
Era un papel que iba plegado, haciendo forma de acordeón, y podías imprimir miles de páginas, todas infinitas, que para gente que le gusta dar grandes discursos le podría venir muy bien. Y luego, como curiosidad también, lo pondremos ahora después en audio, que hay gente que lo ha utilizado para recrear bandas sonoras, aprovechando ese gran ruido que tú haces, pues hay gente que ha llegado a afinarlas, sacar las distintas notas musicales, y eso pues se han compuesto incluso bandas sonoras de películas. Lo escucharéis a continuación. Siguiente tecnología que se resiste a morir, y esta además la podéis comprobar prácticamente al momento mientras lo escucháis si tenéis una televisión cerca. Y esa es... Teletexto ofrece un diario televisado que comprende noticias, información del tiempo, loterías, horóscopo, deportes, anuncios, programación de televisión española, libros, discos y además gacetas de temas monográficos. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la madrugada y sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Teletexto en Televisión Española. Nació en los años 70, llega a España en el año 1988, lo pone Televisión Española, y era un sistema de difusión de información que venía con la misma portadora con la que se retransmite la imagen y el vídeo de los canales de televisión. No recuerdo exactamente cuántas páginas había por canal, ¿no? Creo que eran 1000, y un formato muy tosco, con una tipografía muy tosca, lo ves y es puro retro, parece, a mí me recuerda al Spectrum ZX cuando cargaba pantallas o el editor de texto que tenía, y apenas manejaba entre 8 y 16 colores según la época en lo que lo estuviéramos viendo. Sigue estando ahí, se sigue actualizando, se ha quitado de muchos países, pero aquí en Europa pues se sigue manteniendo en Alemania, en Italia y en España. No sé por qué, no he encontrado el motivo por el que ha llegado eso así. Y no sé si recordáis vuestro último contacto con esta tecnología tan retro. Sí, señor, yo sí que lo recuerdo. Este sí lo he experimentado, Tony. Tengo que reconocerlo, que los domingos lo utilizaba para ver los resultados del fútbol mientras oía lo que sea en la radio. Incluso te iba a decir, antes no había tantos canales, imagino que la programación también era mucho más limitada, estaba acotada con un horario muy particular, un horario diurno, y entonces no había tantas opciones que incluso la gente se sabía de memoria lo que iban a televisar. ¿Qué pasó? Que esto se fue expandiendo con el paso de los años, se fue añadiendo competencia, y la única forma que yo interpreto también que había antes del teletexto pues era la revista TP, por lo menos aquí en España, que era la que te decía al final pues toda la programación del día o de la semana. Y claro, es lo que decimos, cuando ya empezó a haber más competencia y a haber más opciones de visionado, pues tú ya te programas un poco. Oye, ¿qué vamos a ver este viernes? Y pues ya ponías el teletexto. Y a lo mejor, pues yo, por lo menos en mi caso particular, familiar, pues hacíamos eso, elegíamos qué película íbamos a ver, o si no nos gustaba alguna, pues a lo mejor no íbamos al videoclub. Pero sí que ha sido un referente porque, insisto, antes del teletexto había una revista que en mi casa no se compraba, y cuando llegó fue un poco revolucionario y sorprendente. Dice, contra, que podemos ver toda la programación, ¿no? Hasta una semana adelante. Y esto realmente fue para mí algo muy novedoso en los años 90, porque ¿de qué años dices? Del 90, no, del 88. Pues yo lo viví al principio de los 90, sí, 92, 93, pues. Sí, yo creo que tuvo un poco de sentido hasta que llegó prácticamente Internet. A partir de ahí se me hace un poco raro que esté ahí. ¿Tu último contacto con teletexto lo recuerdas, Emilio? Si es que lo has contactado alguna vez, no sé si lo has tocado o no. Sí, cómo no. Lo que pasa es que a mí el teletexto siempre me cayó muy mal porque era muy lento, y es como que al final ni te compensaba, ¿no? Hombre, si tenías mucho interés en una información concreta y no podías obtenerla por otro sitio, pues acababas acudiendo al teletexto, pero yo le cogí manía enseguida porque me parecía muy poco ágil. Aparte de que fuese más rudimentario, mayor o menor utilidad la información que tenía, pero a mí esa lentitud cargando las páginas me ponía histérico y ya lo abandoné pronto, la verdad. Es que ahora que lo has dicho me estoy acordando que efectivamente tú tenías como si fuese un índice donde te decía los distintos temas. Tú querías ver películas de esta noche y tenías que poner el 235 y tú veías el contador cómo iba pasando página a página hasta que llegaba al 235, y si te equivocabas tenías que dejar que llegase ahí y luego volverlo a cargar. Actualmente lo he probado hace nada para que funcione. Ahora es instantáneo, con la TDT es instantáneo. Y luego lo que me ha hecho gracia al comprobarlo ahora
que es muy bizarro porque siguen apareciendo páginas como de citas, si quieres conocer chicas guapas de tu ciudad. Esto que te salta ahora por internet, pues lo tienes en el teletexto. Tienes opciones de hacerte millonario con criptos y por supuesto también te dicen en el teletexto que el inglés se enseña mal y te dicen ahí formas de poder acceder a cursos y poder aprenderlo bien. Me ha parecido maravilloso. No sé cómo lo mantienen, no sé quién se dedica a actualizar eso, pero nada, larga vida al teletexto. Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto que se llama Telecinco. Esta es la página índice con los contenidos de la emisión. Telecinco les ofrece información nacional e internacional, noticias de economía y trabajo, todo sobre el deporte. Con un mando a distancia, ordena al decodificador que pase del programa normal a Telecinco. Tienen además información del tiempo que hace en toda España, también los números premiados de todas las loterías. Un periódico electrónico que se transmite usando la señal de televisión, Telecinco. Diariamente lo puede recibir en su hogar de 5 a 10 de la noche. El teletexto lo que sí que tiene es un poco el hecho de que potencialmente cualquiera lo pueda ver, aunque no estén... Porque claro, el tema de la brecha digital es una cuestión que separó a mucha gente del acceso a Internet por no tener ordenador, y lo del móvil pues vino con el tiempo y tal. Entonces, claro, el teletexto siempre ha estado ahí para todo el mundo y era muy fácil. Y eso yo creo que es uno de los elementos que ha hecho que se mantenga, porque siempre hay alguien que acaba viéndolo. De hecho, salió hace poco, no sé, un reportaje, no me acuerdo dónde, la verdad, que hablaba de que aún hay mucha gente que lo usa. Creo que en España cerca de 1 millón de usuarios al año o algo así. Muy sorprendente. Madre mía, ostras, si lo piensas, estamos hablando que no... Sí, con respecto a la población que tenemos, es muy simbólico, pero si junta 1 millón de personas en un sitio, que te cuenten que están haciendo eso, es una barbaridad. Ya tienen más que nuestros podcasts, ¿eh? Totalmente. Hombre, si lo sumamos todos, sí, también. Siguiente tecnología que se resiste a morir. Esta yo en concreto, por temas laborales, la sigo usando y me he dado cuenta que hay un mundo ahí en el que poder gastar y gastar dinero en este tema. Y es el walkie y la radiofrecuencia. La radioafición, vamos a decirlo así. Lo he localizado. Cambio. Sí, detrás del coche. Acércate más. Vale. Vamos a por él. Cambio y corto. ¿Te ayudamos, papá? Caso resuelto. Walkie-talkies y prismáticos Fisher-Price. Imagínate qué aventuras. Siguen estando. Yo recuerdo perfectamente los 80 cuando lo veía y quería uno, y recuerdo haber tenido un walkie y nunca pensé que luego acabaría trabajando en este tema. También cuando estudié en su momento el módulo de telecomunicaciones nos lo explicaban y ya sonaba retro allá por el año 2000 y sin embargo sí, siguen estando ahí y funcionan. Walkie-talkies. Ángel, ¿tú alguna vez has jugado con alguno? Sí, mi hermano tenía uno, no sé si, creo que era muy popular, que en la portada, si no recuerdo mal, sería como un Transformer. No recuerdo el nombre del walkie, pero eso lo teníamos en casa con un botón naranja. Y bueno, jugamos eso, lo típico, a escondernos, a tener que descubrir dónde estaba el uno o el otro dentro de la manzana de donde vivíamos. Y lo que recuerdo también es que mi hermano lo que buscaba, creo que era de alguna forma, o encontraba emisiones de policía o algo de esto, quiero recordar, o de algún tipo de avisos. Los camiones. Y nos quedábamos siempre como buscando señales a ver qué escuchábamos por ahí. Y el walkie-talkie tiene sentido que siga existiendo porque hay muchas zonas que no tienen cobertura móvil, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, para determinados trabajos, por ejemplo, la policía, los bomberos, gente que necesita estar comunicada lleva sus walkies porque realmente no pueden estar dependiendo de si las telefónicas quieren dar cobertura o no a determinadas zonas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una tecnología que tiene su sentido, que siga existiendo porque es efectiva y es práctica. Y luego el tema de las... Bueno, no sé si quieres hablar después del tema de los... ¿cómo se llama? Sí quiero, Emilio. No sé lo que es, pero sí quiero hablarlo, por supuesto. Sí, lo de los que hablan por radio, tienen un nombre. Radioaficionados, sí. Eso, radioaficionados. Fácil era. Porque, claro, aquí hay una cuestión que va más allá de la tecnología y es que antes de que estuviese Internet, ser radioaficionado
era como pertenecer a un club de élite muy, muy cool, porque por una parte se suponía que controlabas una tecnología más o menos sofisticada, que era la de la radiotransmisión, y por otra parte te relacionabas globalmente, lo cual pues cool más cool, ¿no? Tecnología más globalización. Y yo creo que hay un elemento que ha hecho perdurar todo esto, no sé hasta qué punto ni cómo ha evolucionado, no tengo información, pero por el tema de que hay una comunidad virtual potente previa, que es la de esta gente que comunicaba, que yo creo que eso, como lleva muchos años, habrá permanecido porque se siguen comunicando por ese medio con sus códigos y sus limitaciones y sus potencias, ¿no? Actualmente, para ser radioaficionado, hay dos versiones. Está la banda ciudadana, que es la que usaban antiguamente los camioneros, para la cual ya se ha liberado, no necesitas licencia. Y luego tienes otro sistema que ya sí que te tienes que sacar una licencia, te tienen que dar un código asignado y tú dices, soy Eco Alpha 252, y algo así, me lo estoy inventando. Espero que me perdone Eco Alpha 252 porque seguro que existe. Y efectivamente hay una comunidad muy grande, hay asociaciones en cada una de las comunidades autónomas aquí en España, pero es que luego hay asociaciones en muchos municipios y es sorprendente. Yo me he estado informando pues, para obtener la licencia y todo eso, y sí, además es una comunidad muy activa que enseguida se presta, te ayudan, te enseñan, es muy colaborativa, huye mucho de esto que vemos a veces en los foros, ¿no? Que quieres aprender algo y si eres un novato como que te repudian. Aquí no, aquí te recibe todo el mundo con los brazos abiertos. También entiendo que es porque es una tecnología que poco a poco va viniendo a menos. El sistema digital ha llegado también a la radioafición, ha llegado lo que se llama el sistema de transmisión digital, los walkies DMRs, que ya funcionan incluso con 4G, y es una tecnología pues que dicen, por lo menos eso me estuvieron contando cuando estuve hablando la última vez con ellos, que en caso de catástrofe o en caso de terremoto, de apagón digital, es lo único que tendríamos para poder comunicarnos. Está más comprobado y certificado, son equipos analógicos y mientras tengas una fuente de alimentación los puedes hacer funcionar. O sea, son incluso como que todo se ve afectado cuando hay un ataque, no, un impulso radioeléctrico, electromagnético, pues estos equipos se recuperan. O sea, son equipos que son fácilmente recuperables. Llevan una electrónica mucho más sencilla que a la vez la hace pues menos frágil en ese sentido. Así que parece que sí, que esto va a durar. Y como bien ha dicho Emilio, los cuerpos de seguridad del Estado es el sistema que utilizan y en el que se basan. Ahora eso sí, ya están encriptados, ya no se pueden escuchar, ya no se pueden espiar como se hacía antiguamente, pero sigue estando ahí. Y la verdad que es bonito. Hay una curiosidad que a mí, además la he probado hace poco, y es que con un walkie de 30 euros ya puedes puedes escuchar la estación espacial justo cuando pasa por encima tuyo, que si lo miras en internet sabes las horas a las que la vas a tener disponible y demás, y puedes escuchar las transmisiones que van haciendo. Que sí, que desde una página de internet podrías verlo a tiempo real prácticamente, tipo Gran Hermano. Pero eso lo tienes. Entonces es lo que decimos, que en caso de apagón, con un aparato que te cuesta 30 euros, podrías incluso contactar con la estación espacial. Ahí queda. ¿Con un walkie del chino, Tony? Totalmente. Mira, los tengo por aquí. A ver si se ven. Los tengo por aquí. Te creo. Con esto. Además, si os dais cuenta, como supongo que sois tan frikis como yo, veis muchas películas de distopías y de catástrofes y tal. Si lo pensáis, en casi todas ellas la gente, cuando ya todo se ha ido a la mierda, se comunican por este tipo de medios. Por radio, ¿no? Sí, claro. Sí. Totalmente. Donde se usa muchísimo también es en Marina. Claro, en medio del océano no hay repetidores y no hay de telefonía ni sistemas así, entonces ya tienes que comunicar o por satélite o por walkie. ¿Qué pasa? Que el satélite es un sistema carísimo de momento y sin embargo, pues por radioenlace y radiofrecuencia es un sistema asequible. En ese sentido es verdad que es caro comparado con el que se usa en terrestre, pero es asequible. Siguiente tecnología que se resiste a morir. Esta sé que le va a gustar especialmente a Emilio. He traído la música en formato físico
y he englobado tanto el vinilo como el CD como los cassettes. Los pongo todos juntos para que sean más significativos, pero si los segregamos un poquito, el vinilo es el que destaca sobre todos ellos, ya que ha tenido como un repunte en los últimos años y no es que solo se resista a morir, sino como que encima está ahora reclamando otra vez su espacio. Alcanza con el sistema Sony Megabass un nuevo mundo en sonido. Vive tu música a todo ritmo. Y disfruta de una potencia sin límites. Radiocassettes con Compact Disc, Walkman y Discman Sony Megabass. Vívelos en directo. Emilio, tú eres amante de la música en formato físico, lo escuché en tu podcast y quiero saber qué piensas al respecto. Mira, aquí hay una diferencia importante. O sea, si comparamos el vinilo con el cassette y con el CD, el vinilo sería un cuerpo sensual, ya no digo femenino, masculino, sino sería la música hecha cuerpo. El cassette sería la música hecha, ¿cómo decirlo? No lo sé, engorro. Y el CD es como, no sé, es como la nave de la música, ¿no? Porque es mucho más sofisticado, mucho más perfecto. Pero claro, el vinilo lo que tenía es que cada vez que oías música era una ceremonia, como la ceremonia del té, ¿no? Es coger tu carpeta con el disco, sacar el disco con cuidado, con mucho cuidado de no tocarlo con los dedazos ni llenarlos de grasa, coger el cepillo y pasarle, porque siempre tenían polvo, quitarle el polvo, ponerlo con cuidado en el tocadiscos, buscar, pasarle el cepillito a la aguja de diamantes del disco, del tocadiscos, y poner la aguja con todo cuidado. Y luego, pues ya, vamos, porroteo y tal. Entonces, claro, es que no era oír música, era una ceremonia de oír música. Evidentemente eso con cualquier otro medio, ni con el cassette, ni con el CD, ni por supuesto ahora con la música en plataformas no tiene. Entonces, era una forma de vivir la música diferente. Yo ya no digo ni mejor ni peor, pero era diferente y no es, digamos, equivalente a nada por el estilo. El cassette lo que tenía, para mi punto de vista, era una inferior calidad musical. No sé explicarte exactamente en qué consiste, por qué no lo es mejor, porque no soy técnico en estas cuestiones, pero siempre se oía peor un cassette que un disco. Y luego, pues, el rollo de los cassettes que solían liarse y, bueno, todo ese tipo de historias, ¿no? Y luego el CD, pues sonido perfecto, a veces tal, pero no sé, es que para mí la aparición del CD fue como una especie de objeto de deseo, en el sentido de que me quitaba muchos de los defectos del disco de vinilo, pero lo enfrió también mucho, ¿no? Entonces ha sido como 3 formatos físicos, pero con características muy diferentes. Contabas tú en tu podcast, antes de pasar a Ángel, que sufriste un percance y te quitaron tus discos queridos y valiosos. No sé si todavía estás maldiciendo al que lo hizo o a los que lo hicieron. No, porque al fin y al cabo, pues sería reproducir el dolor. Me gusta esa actitud. Y uno intenta olvidar los malos tragos. Hombre, me supo mal, no tanto por el valor material de esos discos, que sería el que fuese, me da lo mismo, sino porque al final son discos que tú compras en tu adolescencia, cuando te estás haciendo persona. Y son discos que te compras cuando tienes muy poco dinero, con lo cual pues también tienen mucho más valor que cuando ya pues tienes algo más de dinero y te lo compras. Puedes comprar ahora, yo qué sé, un bocadillo. Entonces son discos que me costó mucho en su tiempo adquirir, que cuando tienes poco dinero y mucho tiempo, dedicas muchísimo tiempo a comprar un objeto. Y yo me acuerdo en las tiendas de segunda mano de discos, que compraba muchos discos, y entonces
pero muchísimo rato estudiando qué disco te compras y por qué te lo compras. Entonces, no es, ¿cómo decirlo? A perder esa colección no es perder cualquier colección de cosas, ¿no? Digamos, está muy imbrincado en lo que tú eres como persona, en lo que ha sido tu proceso de identidad como tal, discos muy especiales. Entonces, me dolió más por el peso emocional que por el peso económico, ¿no? Porque eso es irreproducible. Tú ahora, aunque te diesen nuevos todos esos discos, no es lo mismo. Entonces, me dolió por eso. De todas maneras, nadie me va a quitar los recuerdos y las sensaciones que tuve en ese tiempo, que eso ya, pues, es mío, ¿no? No quiero... Espera, Ángel, no quiero recrearme, ¿verdad? Que no te lo vayas a tomar a mal. Pero si te pudiesen conceder un deseo, yo, imagínate, tengo ese poder ahora mismo y te puedo conceder un deseo de recuperar un solo disco de esos, que supieras tú que es el tuyo, que yo te lo voy a encontrar en Wallapop porque el que te lo robó te lo puso y yo sé que va con tu firma y lo encuentro, ¿cuál sería el que te gustaría decir? Este sí o sí me encantaría tenerlo. Pues quizás cualquiera de los primeros, que ahora, mira, aunque parezca mentira que quiera un disco, quizás el primero de Luis Eduardo Aute, que es un cantautor, poeta al que admiré muchísimo, y bueno, pues cualquiera de ellos, de los primeros que tuvo, porque esos no los puedes comprar ahora, y digamos tengo mucha identificación emocional con ellos. De acuerdo. Ángel, para ti el formato físico en videojuegos ya sé lo que representa para ti. En música. En videojuegos hubo casetes, ¿no? Sí, el Spectrum. Y formato B también, quiero recordar, un disco negro así grande. A ver, yo vinilo he tenido en casa, no eran míos, era de mi padre. Si no recuerdo mal, había uno de Roberto Carlos, puede ser, Los Cantores de Hispalis, alguno más. Pero mi padre siempre ha sido muy fanático y lo traigo a colación de los Beatles, porque precisamente de estos tres formatos ha tenido varias referencias. Y de vinilo recuerdo un disco muy peculiar, que no sé cómo se llamaba, creo que era Number 9, que lo grababa John Lennon solo ya con Yoko Ono, que es un disco de ruido, o sea, insufrible, rompe tímpanos y... que es molesto. Pero lo recuerdo precisamente por eso, porque mi padre me lo ponía como una curiosidad. Es un disco muy especial y esto era una cosa muy moderna en su época. No lo toques, yo te lo pongo, pues no lo toques. La canción era Number 9. Y es todo el rato, ¿no? Entonces te la tengo grabada, martillazo en la cabeza. Y cuando habéis estado comentando de que forma parte de tu infancia y demás, pues precisamente lo que estamos comentando, sí que es verdad que hay ciertos objetos, pero a lo mejor lo tienes en casa guardado, no te acuerdas. Al cabo de los años lo coges y te desbloquea recuerdos, sensaciones, olores. Espectacular, de puta. A lo mejor eso es lo que digo, ¿no? Con una lección que te ha dado tu padre con la música, otra que te quiero demostrar algo, ¿no? Y los Beatles, insisto, después del vinilo, claro, yo ya soy tiempo del cassette. Y mi padre pues, tenía mucho de Pink Floyd, tenía de... no me acuerdo, el Hotel California. Los Eagles. Los Eagles, gracias, Emilio. Y bueno, pues también viajamos mucho en coche, creo que fue uno de las formas de yo conocer más música, en particular a mi padre, gracias al trayecto de coche que viajamos de Málaga a Córdoba. Y al final todo esto pues se lo terminó también comprando en formato compact disc, que tiene los originales de los Beatles. Pero bueno, quiero decir, llegó Napster y todo esto, mi padre, pues imagínate, fanático de la música, todo lo que podía arrasaba, y hoy día pues lo que... Yo iba a meter incluso, aquí falta una que también ha desaparecido un poco, está dentro de la música, que es la de memoria, un MP3, ¿no? Recuerdo que la evolución del Discman de esto ya fue el MP3, que también ha desaparecido al final, es todo streaming. Ángel, que el MP3 te parezca algo viejo, ya sí que me hace sentir a mí viejo. Bueno, 20 años puede tener fácil, ¿no? 2003, algo así. Sí. Es curioso, pero es brutal. Hay un formato que yo compré y para mí fue algo, era novedoso, futurista. Yo me compré minidisc. A mí, yo era disc jockey. Primero fui aficionado, luego estuve de forma profesional. Toqué mucho el vinilo, por eso conozco perfectamente la emoción que está contando o que ha contado antes Emilio. Es verdad que yo no los tocaba con cuidado y demás, porque al final cuando estabas en una cabina, ahí primaba mucho a veces la velocidad, el saltar de una canción a la otra, pero ese ritual de buscar las portadas, cómo me las marcaba yo. Recuerdo la galleta del propio vinilo, si le ponía XXX, no es que fuese porno, pero para mí es como si lo fuese, porque significaba que era muy bueno. Le ponía cantadita 1, el jugar con la cara A y la cara B de un vinilo, el
el espacio que tú tenías ahí de grabación, había unos 10 minutos, 10, 12 minutos por cara, y a veces encontrar joyas era, vamos, recuerdo la experiencia. Ahí en Castellón recuerdo ir a la tienda Enigma, Import Record, y a elegir lo que dices tú. Yo cogía mi caja de vinilos y escuchaba. Claro, el dinero era limitado. Decía, esta semana me puedo gastar 3.000 pesetas en vinilos. Y tenías que ir jugando con eso. ¿Eso qué me daba? Para 2 canciones, imagínate. No era un LP, era un maxi. Y a lo mejor me daba para comprarme 2 vinilos, 1.500 pesetas cada uno. Y lo recuerdo perfectamente. Serían de importación, ¿eh? Sí, yo era muy de importación, pero me gustaba tener novedades. Ahí yo lo reconozco. Además, Miguel Ángel sabía lo que me tocaba. Desde aquí le mandamos un saludo. Creo que nos oye de vez en cuando. Y sí, yo he sido de tocar mucha importación. Además tenía una manía, como decías tú antes, y es que a mí la sensación que me daba es que la importación sonaba mejor. O sea, la misma canción, si estaba hecho por una compañía española, imagínate un Vale Music o algo así, o te venía el disco de importación, para mí la sensación era que estaba como mejor manufacturado, lo notabas como de más calidad y encima te daba la sensación de que sonaba mejor. Igual son manías, ahora tendría que probarlo para poder verificarlo, pero yo tenía esa sensación. ¿Qué ibas a decir, Ángel? Sí, que se va a desbloquear otro recuerdo y iba a recordar que creo que lo hacemos mucho, porque hoy día tenemos la facilidad de con un solo clic poder reproducir una y otra vez la canción de moda del verano, bueno, hoy día de la semana, porque esto va a un nivel ya exponencial. Y yo recuerdo pues llegar el verano y tener la típica cinta preparada cuando ponían a lo mejor los 40 principales o la emisora que fuese, y iba a empezar la canción que te gustaba y tenías que ir corriendo a darle al rec para grabarla y rezar lo que supieras porque el locutor no interrumpiera la canción, porque eso realmente te la estropeaba. Y había años con mi hermano de estar locos perdidos escuchando constantemente una cadena de radio para que ponga la canción de moda para tener nosotros cubierta en un cassette. Eso la verdad que ha sido, en el momento lo digo, se disfrutaba la música de otra forma. Yo recuerdo de ponerme un casete con mis cascos y demás, con mis pilas, que cuando se acababan las pilas pues también se escuchaba así un poco como si estuvieran borrachos, que me tumbaba por las tardes en la cama mirando a la nada pero escuchando música. Yo creo que eso se ha perdido también, ¿no? Hoy día así como escuchar música porque sí, poca gente. Aquí, como decía Emilio, por ejemplo, antes, te puede gustar más un formato que otro. Y yo el CD, aparte que le tengo muy buen recuerdo, porque es verdad que me sonaba también a futurista, yo echo de menos lo que eran los libretos que te venían dentro del CD. Te venían las letras de las canciones, te venían a veces anécdotas, unas pequeñas entrevistas. Era ese olor, ¿no? Olor a nuevo que decía yo, cuando abrías un CD, le quitabas el plástico, lo abrías, ese el CD mucho más delicado que un vinilo realmente. Ahí sí que tenías que tener cuidado de no tocarlo con los dedos, porque si no enseguida esa grasa que tenemos nosotros en la piel sí que hacía ya que te saltara el propio CD. Y tengo ese recuerdo. Y la cinta, efectivamente, te sentías como Dios, el poder grabar tú lo que quisieras y regrabar encima y volver, o incluso la magia, ¿no? De grabarle una cinta a alguien, a esa primera chica que te gustaba y le hacías una cinta de románticas que a lo mejor no la escuchaba nunca. Es eso. Bueno, o te venían grandes referentes, o Manolo Cabeza Bolo y cosas así que no la podía escuchar en cassette y cosas así. También. Aparte recuerdo una época muy buena, a mí que también me gusta mucho el rap, cuando me empezaron a llegar las primeras maquetas de grupos de otras comunidades. Y me llegaban cosas de Sevilla, ¿eh? Andalucía tenía una producción de maquetas impresionantes. Pues digo que no se resiste a morir porque ha habido un repunte desde, o sea, se empezó a caer con el momento que llegó la música en streaming, llegó iTunes, ahora ya tenemos Spotify, que yo creo que es la reina, incluso YouTube, que tienes toda la música que quieras, la puedes ver en YouTube a golpe de clic y ver incluso videoclip. Y desde 2013 hasta 2022 ha habido un incremento bastante alto de lo que es la venta y fabricación de vinilos. Tengo los datos de España proporcionados por la página de los 40 principales y tenemos que desde el año 2013, donde se vendieron 140.000 vinilos, a 2022, que es el último año que tienen registrado, bueno, sí, tiene sentido, que tienen 1.700.000 vinilos. Esto solamente en España. Pero es que a nivel de Estados Unidos están hablando que un 22% de todo lo que se ha vendido a nivel físico en Estados Unidos corresponde al vinilo. No, perdón, de lo que se ha facturado en música, un 22% se lo lleva al vinilo, que creo que es un dato bastante importante. Yo pensaba que era algo más residual.
Así que el vinilo sigue ahí resistiéndose. Se siguen fabricando tocadiscos. Technics, que era uno de los referentes en discotecas y demás, sigue vendiéndolo. Precios desorbitados. Estoy viendo aquí a partir de 1.000 euros. Quieres tener el último modelo de Technics. Y en alta fidelidad ya ni me meto. Y ahí, si conocéis gente sibarita que le gusta la alta fidelidad y todo eso, se paga y se cotiza muy bien. A nivel de lo que es el hardware, ¿no? Lo que sería el cableado, los altavoces. Tenemos altavoces para alta fidelidad. Desde 3.000 euros hasta lo que te quieras gastar, más luego en cables, en todo. Y el vinilo se sigue considerando como uno de los formatos más fidedignos y que mejor representan lo que es la pura realidad. ¿Ha escuchado usted los tocadiscos y cassette General Electric? Todos sus modelos, desde el más completo hasta el más pequeño y portátil, poseen un sonido brillante, poderoso. Por eso, también en sonido, General Electric es su marca. Así que larga vida al vinilo. Me paso a la siguiente tecnología. A ver, aquí seguro que tenéis algo que decir. Pues os voy a hablar de el teléfono. Está claro que cambió el mundo tal y como lo conocemos. El poder comunicarnos y hablar a través de un hilo de cobre desde una punta hasta otra y lo podías alargar los kilómetros que quisieras. El teléfono fijo. Tecnología que se sigue comercializando, se sigue vendiendo, aunque se prevé que para este 2023... lo que es el sistema de conexión analógica tal y como lo conocemos desaparezca. Lo ha sustituido la voz IP, pero sigues teniendo teléfono fijo en casa, una línea exclusiva que muchas veces la compañía te obliga casi que a tenerla a cambio de darte servicio de internet. Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Acercará culturas y ampliará la nuestra. Quedan 15 años y no podemos dejarlos pasar. Solo quien sepa aprovecharlos a fondo podrá crear nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros hogares y empresas. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Telefónica. Faltan 15 años para el año 2000. ¿Qué opinas, Emilio, al respecto de este sistema y que perdure? Pues que está condenado a perecer por varios motivos. Uno, la gente nos estamos acostumbrando a llamar a llamar, y que cada vez llamamos menos, a los números móviles por una cuestión práctica. O sea, tú sabes que si llamas al móvil es más sencillo que la persona esté. Sin embargo, si llamas al fijo, pues hay muchas posibilidades de que no esté. ¿Cuál es la situación? De que si mantienes el fijo, solo te llaman para fastidiarte la siesta comerciales y poco más. De hecho, yo tengo en mi contrato de telefonía y cable y tal, yo tengo un fijo y el fijo no lo tengo conectado. O sea, si llaman al fijo que tengo yo contratado, nadie va a contestar porque no hay aparato. Y creo que en estos momentos el fijo solo tiene sentido si tú tienes un servicio de atención al público. En el sentido de que tú estás, por ejemplo, yo tengo un fijo en mi despacho. Que la casualidad, bueno, la paradoja del asunto es que si tú llamas al fijo de mi despacho, por una aplicación de mi universidad me lo redirigen al móvil. Al móvil. Con lo cual contesto al fijo de mi despacho a través del móvil. Vamos, yo creo que el fijo está condenado a quedarse con servicios de asistencia y tal, porque por una cuestión práctica. Ángel, ¿tú estás a favor del fijo? ¿Lo has usado? ¿Llamabas a tu novia cuando tenías 15 años arriesgándote a que contestara a su padre? Si te cuento, mi padre trabajaba en Telefónica, imagínate. Yo he tenido teléfono en casa desde siempre y de todos los tipos. He tenido de los típicos con rueda de estos del 9, del 1 al 0, ¿no? Y ya después pues llegaron los un poquito más modernos, pasaron a los Domo, pero bueno, en los 90 recuerdo de mi padre incluso poner un contador, porque era muy caro hablar por teléfono. Y a lo mejor mi madre, como no tenemos familiares aquí, por la tarde se ponía a hablar. Iba al santo al cielo hablando con su madre, con su tía, con su prima, lo que fuese, se pegaba 10 o 15 minutos y eso en aquella época era una locura, estar 10 minutos al teléfono. Entonces mi padre cogió un contador, o sea, era una pantalla de
contaba dígitos y tenía 2 botones, uno verde y uno blanco. Entonces, nada más que tú descolgabas el teléfono, el contador te iba contando como los minutos. Entonces, cuando pasaba 5 minutos, lo que sea, mi madre se ponía nerviosa, ya que tengo que colgar, que la llamada se está yendo de madre. Y ya, como decimos, ya se ha quedado de una forma muy residual. Yo sí que lo tengo en casa, pero como tú comentas, porque me obliga la compañía por el tema de internet. Y yo sí que lo tengo puesto, no sé muy bien por qué. A mí, por suerte, no me llama nadie. Alguna tía de mi mujer que también solo tiene fijo y por eso lo tenemos, porque es verdad que ellas, por ejemplo, ya todavía no van a tener móvil ya, porque no lo comprenden ni quieren comprenderlo, llevan toda la vida con el fijo. Pero sí, que entiendo que lo que hemos dicho, el teléfono fijo, cuando yo era pequeño era muy peligroso. Yo tenía que llamar a la chica que me gustaba, me podía coger su padre, su hermano. Es curioso porque estaba pensando, si ahora mismo te llama alguien a casa al fijo y dice Ángel, y tú dices, ¿quién eres? ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Cómo sabes dónde está mi casa? ¿No? Es como si te tuviesen localizado. Y respecto a lo que ha contado Emilio, me ha hecho gracia porque justo esta semana me daba cuenta de que hay ciertas personas que cuando me van a llamar me mandan incluso un WhatsApp y me dicen, ¿estás disponible? ¿Puedes hablar? Entonces como que te piden permiso antes de llamarte. Eso, la gente joven no quiere hablar por teléfono. Además dicen que es invasivo y que si no lo conoces que no tienes ni por qué llamarlo, que le pongas, que hay muchas formas de contactar. Y esto desde la comunicación está cambiando de una forma espectacular, por todo plazo muy pequeño. Lo que digo, yo he vivido la revolución del teléfono de primera mano y me parece increíble con la facilidad a lo mejor que teníamos nosotros de coger el teléfono. Además, nos peleamos a lo mejor mi hermano y yo cuando llamaba a alguien a casa a ver quién lo cogía. Y hoy día al revés, ¿no? Suena el teléfono, no lo quiere coger. ¿Nos vamos? Es que no ha llamado el niño todavía. Pues nos tendremos que llevar el teléfono. Vale. Ahora con el desvío de llamadas de Telefónica puede desviar todas sus llamadas al sitio a donde vaya. Servicio desvío de llamadas de Telefónica, más en su línea. Las llamadas de teléfono, ahí yo creo es toda para una historia e incluso para una novela, ¿no? O sea, en los 70, si alguien te llamaba, si tú tenías la suerte de tener teléfono, que muy poca gente tenía teléfono en casa, una llamada era un acontecimiento y era algo importante. Nadie llamaba para decir chorradas o para tal. Si llamabas era por algo importante. Incluso, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, se producía mucho que a lo mejor en un vecindario, en un patio, había un vecino que tenía teléfono y por buena vecindad todos los vecinos para llamadas urgentes iban como si fuese una cabina telefónica a esa casa, ¿no? Y entonces las llamadas eran algo, o sea, tú llamabas porque pasaba algo, ¿no? Y yo me acuerdo, porque como tengo la suerte de ser de la edad que tengo, en el 83, que estaba en el Ejército en Madrid, había una cabina para 700 personas. Y por supuesto nadie tenía móvil, ¿no? O sea, las historias que se generaban alrededor de aquella cabina, os podéis imaginar lo que daban de sí, ¿no? Con colas por la tarde de decenas de tíos que querían hablar con sus novias y abucheos tremendos al que se alargaba más de lo que tocaba, ¿no? Entonces, ha sido una evolución muy brutal, ¿no? Nuestro uso del teléfono y, hombre, a mí, yo no soy una persona nostálgica, pero realmente de lo que se valoraba antes poder llamar por teléfono a lo que es ahora, ha cambiado loco, ¿eh? Lo hemos normalizado de una forma que ya os lo que digo, no nos sorprende de vernos las caras directamente en otro punto del planeta, pero es que son los 80, un acontecimiento. Sí que es verdad, ¿eh? Que lo que decíais de que sonara el teléfono y todos los niños a ver quién era. Yo recuerdo en casa de mis abuelos, que de repente llamaban y decían, no, es para el vecino, acércate, llámalo, que le estaba llamando a algún familiar de Madrid o algo de fuera y tienes que ir al vecino de que te está llamando no sé quién. Y mientras mi abuelo con el teléfono en la mano, él era muy porco en palabras, o sea, no se dirigía a la persona que estaba ahí esperando. Y sí, me acabáis de desbloquear un recuerdo que tenía con eso. Más tecnologías que se resisten a morir. En este caso, hay una que aquí sí que me interesa muchísimo tu opinión. Y lo voy a englobar todo en uno. Y es la radio y la televisión, como las tenemos. Llega el vídeo bajo demanda, llega la autoproducción de contenido, cualquiera puede tener un programa, nosotros tenemos un podcast, cada uno de nosotros, y a veces estamos hablando que una persona desde su habitación puede tener más audiencia que una gran producción desde una cadena que tiene que emitir, que necesita una licencia, que tener delegaciones en muchas ciudades para poder tener cobertura ahí tiene unos costes hoy por hoy que siguen siendo desorbitados.
¿Sigue aguantando? ¿Le veis futuro? ¿No le veis futuro? ¿Creéis que llegará un momento en el que la radio, aunque digan que sigue sobreviviendo y que nada la mata, se acabará? ¿Cómo lo ves, Emilio? Bueno, si hacemos caso un poco de cómo han evolucionado los distintos productos culturales de la industria cultural en general, lo que observamos es que siempre conviven, no se ha extinguido nada. O sea, si tú piensas desde que hay productos culturales en la historia de la humanidad, empezamos con la pintura, la música en sus distintos formatos, la literatura en sus distintos formatos, siguen existiendo. Lo que pasa es que, evidentemente, la centralidad y el protagonismo que tienen van perdiendo, ¿no? Pero todo permanece. O sea, seguimos teniendo músicos de música clásica, orquestas de música clásica, seguimos teniendo seriales de radio, pocos, pero se han traspasado al podcast de alguna manera. En el mundo de los libros, pues ha habido muchos más formatos, pero los clásicos siguen continuando. Entonces, yo creo que el ser humano, como ser cultural, no quiere perder las cosas que valora, ¿no? Y el hecho de que aparezcan nuevas no quiere decir que tengan que desaparecer las anteriores. Sencillamente, hacemos que el ecosistema crezca y se diversifique. Y yo esa es la impresión que tengo. Lo que pasa es que hay un problema para, digamos, los formatos que han sido protagonistas. Ni la televisión gana tantísimo dinero como ganaba a principios de los 90, o la propia radio, o incluso el mismo cine. O sea, al ampliarse el abanico, pues tienen que evolucionar. Lo que pasa es que la tecnología también ha facilitado que los costes se reduzcan y se puedan hacer cosas con menos presupuesto de lo que se hacían antes, ¿no? Entonces, mi impresión por esa observación es que nada desaparece, pero todo se transforma. Ok. Sí que veo tecnologías que van desapareciendo. O sea, ahora estaba pensando, conforme me lo decías, en una cabina de teléfono, que lo has mencionado antes tú con lo de 700 soldados. No, pero una cosa son productos culturales como la radio, y otra cosa es tecnologías, que eso sí que cambia. Vale. Acepto la matización. Ángel, ¿qué opinas? Sí, bastante de acuerdo. Además, es que tenemos que tener en cuenta que la ampliación del ocio conlleva que la masificación sea menor. Y antes pues no había tanto ocio. Antes solo había, es decir, antes de la tele estaba solo la radio y las familias se reunían por las noches, según tengo entendido, porque yo eso no lo he vivido, pues a escuchar las radios. Estaban pues, la zona donde habitaran, y se ponían en la radio un ratito por la noche a escuchar historia o cualquier programa de noticias, lo que fuese. Esto que pasa era lo único que había de entretenimiento, entonces era un consumo muy masivo. Después llegó la tele, se le quitó importancia a la radio, y ahora mismo por la tele ha pasado lo mismo, o sea que en su momento le pasó a la radio, sino que fue un pavor a la televisión, se creía que iba a desaparecer, que después las nuevas tecnologías, sin embargo, no, la radio creo que ha existido mucho tiempo, y la tele no creo que nunca tampoco que llegue a desaparecer del todo, siempre habrá alguna televisión pública o algo que quieran emitir. También, a lo mejor ya con el paso de las generaciones sí que se puede ir perdiendo, pero se ha transformado, quiero decir, la televisión como tal o la radio no ha desaparecido. Ahora es otro concepto muy diferente, que a lo mejor de tener que estar ligado a una programación, para la redundancia, programada y estudiada en un día entero, pues tú eliges cuándo y cómo oír o ver algo, que eso realmente de la herramienta, pero el concepto del ocio sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo hemos ampliado pues, con videojuegos, con viajes y con muchas más alternativas, que es lo que digo, que ha hecho también que se masifique menos. Mira, voy a contar una anécdota. Yo me acordaba de ahora, hablando de esto, yo me he criado en brazos de Radio 3. Cuando era jovencito me gustaba muchísimo y realmente soy un producto de esa emisora porque la oí miles y miles de horas, ¿no? Y cuando yo era joven, mi sueño, tampoco es que me focalizase mucho en ello, ¿no? Pero fantaseabas y mi sueño era dedicarme a hacer un programa de radio, ¿no? Y en Radio 3 hicieron, a principios de los 80, un concurso en el cual le daban la opción a la gente a mandar una especie de maqueta de programa de música,
y los que lo hiciesen mejor, pues los fichaban. Y fue como una especie de selección de personal. Y yo no tenía los recursos para hacer eso, pero me mordía las uñas de haber podido hacerlo, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, mira, tenemos la opción de hacer nuestros programas de radio de una manera súper sencilla, como nos dé la gana, sin ningún tema de someternos a líneas editoriales, etc. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora nuestros podcasts pueden gustar más o menos, pero no tienen, ¿cómo decirlo? Y lo digo con cariño, sobre todo por el tuyo, Tony, no tienen la mitología que tuvo Radio 3 en los 80, ¿no? Y bueno, pero porque claro, no vamos a llegar a los millones de jóvenes que llegaron y no vamos a suponer el cambio cultural que supuso esos programas, ¿no? Pero claro, podemos hacer, entre comillas, radio, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poco la balanza de decir, se pierde la radio, pero se gana la creatividad, ¿no? Entonces es una situación confusa, pero interesante. Ahí se da una característica que vamos a hacer un supuesto. Tú mandas esa maqueta, lo consigues. Posiblemente no hubieses tenido la libertad de hacer lo que tú quisieras allí. Hubieses tenido a alguien por encima que al final te va marcando una línea musical o editorial, llamémoslo como quieras, y sin embargo ahora sí que tienes esa posibilidad. Tú eres dueño de tu producto, tú eres dueño de Carne de Vid, bueno, eso creo, ahora igual me dices, no, yo soy un empleado de... Pero bueno, hasta donde yo sé, tú eres dueño y señor de tu castillo y te lo guisas y te lo cocinas como quieres. Creo que eso también es muy bueno, muy válido y para mí incluso tiene más valor. Sí, el foco y la audiencia posiblemente no sea el mismo. Es verdad que lo que pasó aquí en los años 80 y principios de los 90, a nivel de audiencia no se va a repetir nunca más y los que tenían el privilegio de estar en un medio grande, es que, vamos, es impensable. Pero, ostras, que ahora tienes la puerta abierta a todo el mundo. Entonces, visto así, yo te prefiero aquí en Carne de Vid que en Radio 3. A lo mejor si tuviese escuchado en Radio 3 te digo que no, pero ahora mismo yo, pensándolo fríamente, te prefiero en Carne de Vid. Mira, si hubiese aparecido en en Radio 3 en los 80 hubiese sido un desastre porque yo en los 80 era imbécil, entonces no podría haber hecho nada interesante. Ahora soy algo menos y creo que puedo aportar un poco más al mundo. En todo caso, yo creo que ¿cómo decirlo? En esos polos tenemos un momento en el que se dio la circunstancia de que hubo, por suerte, en este país una emisora cultural muy innovadora y muy interesante que en su momento histórico aportó mucho a la sociedad, y ahora tenemos en estos momentos cientos de podcasts que dan diversidad, creatividad y es, en cierto modo, más democrático. O sea, que yo estoy contigo, o sea, sin ningún problema. ¿Algo al respecto quieres opinar, Ángel? Claro que sí, si al final la opción de los podcasts o de estar todo en una sola sede, ¿no? Y tener solo un canal, aquí lo que decimos, te da la libertad de poder escuchar cada día lo que te apetezca. Imagínate, hoy he visto una película, me ha gustado mucho, una serie de televisión, o guerra de Ucrania, o cualquier tema de actualidad política. Entonces te eliges en el momento que tú decides que esto es menos masivo, sí, pero es más personalizable. Al final yo quiero consumir algo que me llene mi curiosidad, no lo que tengan una programación ya puesta, y eso es lo que veo que mejora mucho más, aunque no tengan el mismo alcance. Pero bueno, hoy día ya se ha visto, hay muchachos y niños streamers y youtubers, influencers que se llaman, que haciendo 4 cosas tienen un alcance espectacular, y es lo que tú dices, gracias a todo esto, facilidad que ha dado la tecnología, poder crear todo este tipo de contenido con un móvil o con cualquier dispositivo que hoy día está al uso de nuestra mano. Incluso manejan mucho mejor las nuevas generaciones que nosotros. Yo ya me das un móvil y yo no sé editar ni sé hacer absolutamente nada. Y hay chiquillos, mis sobrinos, por ejemplo, que tienen 8 o 10 años y alucino con las cosas que hacen. Esto va a unos pasos agigantados. Totalmente. Bueno, se me ocurren muchas tecnologías, pero no quiero alargarlo más. Sé que el tiempo es oro y yo estoy encantado de que me hayas dedicado estos momentos, pero sí que voy a poner uno sobre la mesa, que es, yo pensaba una cosa que iba a desaparecer a futuro. De hecho, pensando en 2023 me cuesta ver que no haya desaparecido, sino que encima ha crecido y mucho más. Y es el PC de sobremesa. ¿Quiere ver algo increíble? Amstrad PCW 8256. El ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir.
con monitor, unidad de disco, teclado en castellano e impresora. Todo con un solo cable. Amstrad PCW8256, completo, profesional y su precio lo más increíble, 129.900 pesetas. Amstrad, increíble. Llegó el iPad, que parecía que lo iba a cambiar todo, llegaron los smartphones, iban a sustituir los ordenadores portátiles, incluso el tú poder coger y llevarte tu propio ordenador donde quisieras. Antiguamente había un ordenador por casa como mucho, y de repente empezó que cada uno tenía su propio ordenador, y sin embargo, recogiendo datos de 2022, el incremento de ventas de ordenadores de sobremesa, supongo que con toda la historia que hay alrededor de lo que es el gaming, está creciendo, está superando la venta por componentes. Es impresionante. O sea, ahora mismo hay, bueno, incluso hemos tenido la burbuja de las tarjetas gráficas. ¿Qué pronosticáis de cara al ordenador de sobremesa, que lo daban por muerto allá por 2010 y aquí estamos otra vez diciendo que es el nuevo superventa? Bueno, yo es que varias cosas. Por una parte, yo ahora, frente a mí, no lo podéis ver, tengo un monitor de 36 pulgadas y uno de 27 pegado. O sea, me gusta el desparrame. Entonces, claro, es más fácil conectar esto a ordenadores de sobremesa. Luego, sobre todo el tema de los videojuegos digamos, potentes y tal, vinculados a su juego en ordenador, pues sobre todo por el tamaño de las tarjetas gráficas, han exigido pues torres ya más grandes, ¿no? Tú puedes jugar en un ordenador gaming, pero los gamers más exigentes quieren más, ¿no? Entonces, entre pitos y flautas, ha ido un poco por ahí. Yo no lo sé, realmente es un tema complicado, porque realmente también aquí el ecosistema se ha ampliado mucho, ¿no? Ves mucha gente con ordenadores portátiles. Yo lo que pasa es que como soy un avaricioso tengo de todo, tengo portátiles, tengo sobremesas, es que soy como una especie, tengo, ¿cómo se llama esto del síndrome este? ¿Diógenes? Sí. Diógenes tecnológico, que cuanto más mejor, ¿no? Pero no es la media, desde luego. El ordenador de sobremesa yo creo que tiene presencia, pero para usos más específicos y gente pues más friki. O sea, mucha gente que con el portátil va que chuta y se lo plantea. Bueno, es una cosa muy abierta, ¿no? Sí, bueno, no sé, es que yo creo que también todas las empresas están siempre como que intentando buscar o encontrar el nuevo producto revolucionario, que hace ahora Apple, ¿no? Con las gafas de buceo estas, que ya lo intentó Google en su momento, y esto también decía que iba a desbancar todo, o el iPad que iba a desbancar el folio, creo recordar, ¿no? Y aquellas cosas que todavía están muy, muy fijas. Yo con respecto a lo que decimos de algo tecnológico laboral, pues sí lo veo. El ordenador no creo que desaparezca por el motivo de que el que hace música o el que edita vídeos y todo ese tipo le hace falta una herramienta, pero se puede utilizar un buen portátil. Con respecto al gaming, yo también creo que tiene los días contados, porque es lo que decimos, cada vez los juegos más demandantes necesitan unas máquinas muy potentes que no puede acceder todo el mundo. Entonces yo veo que el camino del videojuego es en servidores vía streaming también. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor todavía la velocidad del internet no llega tan potente a todos los rincones del mundo y todavía va a tener que coexistir de alguna forma. Pero en un futuro ya se está viendo con Nvidia y con Microsoft, el juego en la nube, todo esto. Tú simplemente con una cuenta y una pantalla, es decir, te vas a loguear, vas a entrar en una aplicación y de esa aplicación va a ser un estilo Netflix, lo vas a tener todo a tu disposición y no vas a esperar ni tiempo de carga. Eso es un ordenador en otro sitio del cual te lo está ejecutando y tú vas a pagar un servicio. Entonces, es lo que digo, puede que sí que tiende un poco a no ser tan masivo, pero no creo que termine de desaparecer porque hay gente todavía que trabaja con esto, aunque sea no laboral, sino de vía ocio. Digas a trabajar, pues eso, editar música, vídeo o contenido audiovisual. Es que además, precisamente, en esos argumentos son justo lo que se hablaban allá por el año 2010, que eran los que se decían que era lo que iba a acabar con los ordenadores de sobremesa, porque llegaba todo en la nube, iba a ser todo dependiendo de unos servidores remotos, íbamos a tener los PCs tontos que se llamaban, que al final era una caja que te servía para visualizar lo que tú estabas ejecutando en otro sitio,
Recuerdo sistemas operativos muy interesantes como Windows NT dedicados precisamente a eso y sin embargo vemos que no. Es más, en el sector empresarial el PC de sobremesa sigue estando ahí, en educación, en sanidad, en todo. No sé, me podrá decir Emilio, vosotros allí tenéis ordenadores de sobremesa, entiendo, los típicos HP que están poniendo en todos sitios, ¿no? Esos pequeñitos, y sigue siendo de sobremesa. Supongo que a la hora de mantenimientos, de actualizaciones, de todo, pues es un sistema muy cómodo. ¿Me equivoco? En parte, mira, en la universidad, por ejemplo, en mi departamento, que es de comunicación, la gente es adicta a los portátiles Mac. Y se han acostumbrado a trabajar con eso y la mayoría no les interesa. Yo, por ejemplo, en mi despacho tengo en una mesa un ordenador gaming que cuando lo enciendes parece que es un reactor nuclear del ruido que hace. Y luego tengo en otra mesa un Mac Mini conectado a una tele de 46 pulgadas. O sea, puedes encontrar cualquier fórmula dependiendo de también los usos que hace la gente. Por ejemplo, los profesores que están más vinculados a realización audiovisual y tal, pues tienen Macs grandes con pantallas grandotas para montaje y tal. Entonces, va a depender mucho del tipo de perfiles. Yo, por ejemplo, gente que conozco en otros departamentos y tal, pues a lo mejor pues con un portátil normalito se arregla porque solo trabajan con textos. Entonces va a depender mucho de las utilidades que tengan que aplicar. Entonces podemos decir tranquilamente que larga vida al PC de sobremesa y casi que podemos darle las gracias a lo que es el gaming. Mira, no había pensado en el Mac Mini y ahora que me lo has mencionado, es un hardware que va actualizando Apple pues prácticamente cada 2 años, sigue estando ahí y si lo siguen haciendo es porque tiene salida y tiene venta. Además es un producto, relación calidad-precio, creo que es de lo mejor que tiene Apple y sigue funcionando y hace poco lo han presentado el nuevo modelo con el chip M2 y además precios muy competitivos y me sorprendía, digo, mira, se sigue vendiendo el sobremesa, es verdad, hasta Apple, que parece que apostaba por lo más futurista, lo más moderno, te sacan las últimas gafas que han sacado aquí de realidad aumentada, pero siguen teniendo un PC de sobremesa. Su PC de sobremesa por antonomasia ahora mismo es el Mac Mini y ahí lo tiene. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128K con cassette incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Y aquí lo hemos tenido, una charla muy divertida, muy interesante. Como siempre, un placer haber vuelto a tener aquí a nuestro querido Emilio desde el podcast Carne de Vid, podcast que recomiendo encarecidamente y que os voy a invitar a que vayáis a visitarlo. Dejo los links en la descripción. Toca los temas como nadie. Él es profesor de la Universidad Jaime I de Castellón. Es una persona, ya lo habéis visto, muy amigable, muy afable y encima trata los temas de forma que parece que sean completamente accesibles. A veces temas que son muy pero que muy complejos se los sabe exponer de esa manera tan amigable que los hace muy pero que muy apetecibles. Así que espero y deseo de verdad volverlo a tener por aquí en un futuro. Ya hemos hablado fuera de micro, por supuesto, y hemos quedado que haremos más cositas juntos. Es más, tenemos, si no fallan las cosas, para 2024 o por ahí, parece que falta mucho, pero ahí está, incluso un programa que grabaremos físicamente en presencia de público y con gente y que iremos informando aquí en un futuro. Me alegra mucho que hayáis llegado hasta aquí. De verdad que si pasáis por el podcast de Emilio, por Carne de Vid, me gustaría que le dejaseis un saludo de parte de Sayonara y nos escuchamos. Pues ya está, simplemente era esto, hacer una retrocharla prácticamente y tecnología. Se me quedan muchas en el tintero, lo dejaremos para una siguiente ocasión.
Y por supuesto, daros las gracias. Ángel, gracias por aguantarme otra noche más. No sé cuántas llevamos esta semana. A ti por contar conmigo siempre, Tony, por favor. Y por supuesto, Emilio, gracias por traernos... No iba a decir tus cuentos de viejo cebolleta, pero no, yo admiro muchísimo tus conocimientos. Me sigo declarando fan de tu podcast. Invito a todo el mundo que lo escuche a que deje comentarios, porque es que encima Emilio es de los que contesta. O sea, es que yo creo que intento por lo menos el 80-90% de los que escucho escribir o dar una opinión o incluso lanzar alguna pregunta, y Emilio nunca te deja solo. Entonces yo lo valoro mucho y invito a la gente a que lo haga. Y por supuesto, darte las gracias por haber venido. Y para los pocos oyentes que tengamos que no te conozcan, pues si quieres hablarnos un poquito de Carne de Vid, aprovecha y véndete, que yo no lo voy a hacer mejor que tú. Bueno, antes de nada, Tony, gracias por invitarme, porque ya la otra vez que estuve con vosotros me lo pasé muy bien, fue un rato muy agradable de charla, que no es poca cosa tener ratos agradables de charla en estos tiempos que corren. Y nada, pues para los oyentes de tu podcast, decirles que Carne de Vid no es ni más ni menos que hablar de todo lo que supone en nuestra vida relacionarnos con la tecnología digital en tantísimos aspectos como lo hacemos, con sus pros y sus contras. O sea, no es un podcast ni pro-tecnológico ni anti-tecnológico, sino un poco reflexionar de qué vida llevamos con toda esta tecnología, cómo podemos mejorarla de alguna manera. Así que nada, gracias por darme esta oportunidad de comentar. Nada, muchísimas gracias a ti. Para despedirnos, os invito a pasar por nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Nos podéis encontrar como SayonaraFM o @SayonaraFM. Tenemos grupo de Telegram. También os podéis encontrar como Sayonara FM o podéis acceder a través del link que tenéis en la descripción de este episodio. Os recuerdo que podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, que siempre son leídos y estamos encantados de responderlos. Os emplazo a la visita que tenemos cada miércoles con un nuevo episodio. Para finalizar, os dejo con las tomas falsas. Recibid un saludo del que os ha acompañado durante todo este ratito. Yo soy Tony Moya y esto ha sido Sayonara, Baby. Sayonara, sayonara, baby, 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 baby. Muy bien, muy bien. Un placer de nuevo, de verdad. Igualmente. ¿Vosotros dónde estáis? Yo estoy en Murcia. Ah, en Murcia. Sí. No sé por qué te hacía yo en Valencia, tío. Yo soy de Málaga. Ah, tú estás en Málaga. Muy bien. Pues nada, tenemos un triángulo mediterráneo. Bueno, una línea mediterránea muy interesante. Sí. A ver, háblame un momento, Ángel, te regulo volumen. Hola, Tony, muy buenas. Hola, buenas noches. Perfecto, ese micro está haciendo maravillas. Háblame, Emilio, por favor. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, yo creo que somos ágiles mentalmente. Sí. Sí. Algo saldrá. Para pillar al mosquito antes de hacer. ¿Algo al respecto quieres opinar, Ángel? Me he perdido. Perdón. Vale, no pasa nada. No, estaba que decir que. Pues nada, Emilio, no te entretengo más, que sé que no son horas. Y te lo nada, tranquilo, ha sido un rato muy agradable, me lo he pasado muy bien y nada, es un placer, o sea, que contad conmigo cuando queráis y espero algún día ahora después del verano, algún tema que os interese a vosotros e invitaros a charlar en Carne de Vid si os apetece. Cuando quieras, yo estaré encantadísimo. Yo ya sabes que cuando quieras. Lo que pasa es que nosotros somos muy boca chanclas, no sabemos si... Pero si es que al final, como decía antes, todo el tema digital es que se ha metido en tantas cosas que prácticamente no hay ningún aspecto que quede fuera, con lo cual a todos nos afecta y todos podemos hablar. Bueno, antes de nada voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra
que no nos aclaramos. En la fábrica de armas, el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. Al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelven. Venga, pues empezamos en 3, 2, 1.